¿Recuerdan cuando les dije que Casa Prados tiene la mejor vista? Pues no estaba mintiendo. Realmente esta es la vista que uno esperaría tener en su casa. Momentos como este, venirse a relajar a esta hora del día, olvidarse del estrés del trabajo, de las tareas cotidianas, en un espacio como este, con esta vista, es invaluable. Los dejo con esta vista. Hola, ¿qué harías si te dijera que puedes vivir en una zona nice, en una casa con un bonito diseño arquitectónico y con un precio a tu alcance? Quiero que me acompañes el día de hoy a conocer Casa Huacalco. Adelante, por favor. El día de hoy tengo gusto de presentarles Casa Huacalco. Quiero que vean esta hermosa vista, este bonito atardecer, estas palmeras iluminadas y esta piscina con muy bonita iluminación, y que me digan que no serían felices viviendo aquí. Vamos al interior de la casa porque todavía tengo más sorpresas. Aquí en Casa Huacalco tenemos un diseño arquitectónico muy bonito, de hecho muy elegante. A mí se me hace muy discreto, esta casa me encanta. Como podemos ver aquí en el primer espacio que tenemos esta estancia, sala comedor, con vista hacia la piscina. Tenemos aquí estas bonitas persianas, muy discreto, muy elegante, muy tranquilo. Y miren, nada más vean qué bonita vista. Uno podría estar aquí sentado simplemente viendo tan bonito atardecer, viendo las luces de acá afuera, viendo el jardín, viendo las áreas en común, y te puedes estar toda la tarde. Hipnotizante, amigos. Pues bien, este es el primer espacio que nos recibe en Casa Huacalco. Aquí debajo de las escaleras tenemos un perfecto espacio que se puede aprovechar para poner algo de carpintería. Aquí unas puertas muy bonitas y tener un espacio para guardar cosas, espacio de almacenaje. Miren nada más este muro. Miren qué bonito diseño arquitectónico. Tenemos aquí el siguiente espacio, la cocina comedor con esta barra. Perfecta para los desayunos, amigos. Muy bonita. Y también la cocina nuevamente tiene vista hacia la piscina. Todo el tiempo tenemos vista, se agradece muchísimo. Siempre lo he dicho en mis videos, cómo se agradece que tengas vista de la cocina hacia la piscina. Los niños, nuestras visitas, podemos estar al pendiente de quién está allá afuera, poder estar al pendiente de los niños como un padre responsable, mientras tú estás en la comodidad de tu hogar, a lo mejor preparando el desayuno, preparando la cena para después de un rato de habernos refrescado en la piscina. Vean, amigos, miren, muy bonita barra, muy bien aprovechado este espacio. Se agradece muchísimo que agreguen una estufa con horno, perfecta para estos días decembrinos que se vienen, amigos, para tener aquí la cenita tranquilamente con el rico clima de Morelos. Sigamos viendo aquí la carpintería. Miren nada más cómo cambian aquí las jaladeras de carpintería por estas en tono metálico, en aluminio metálico. Muy, muy bonito, muy discreto, muy elegante. El espacio de aquí de la tarja. Y también tenemos el área de servicio en la parte de acá atrás. Aquí, amigos, a mí me gusta ilusionarme con todas las casas que tenemos. Yo ya me imaginé este espacio con pasto artificial, con unas guirnaldas. Es más, un jardín aquí vertical quedaría perfecto. Perfecto este espacio acondicionado, porque también tenemos el espacio o tenemos el acceso a una de las habitaciones. Y miren, amigos, quiero que vean, tenemos un gas estacionario, boiler de paso, todas las comodidades, no hay que preocuparse más. Esta casa solamente requiere que tú estés viviendo aquí y que estés adecuándola a tus gustos. Como me encanta, miren, qué bonita casa. Pues vamos, que todavía les tengo una sorpresa. Hay algo que quiero mostrarles. Quiero que conozcan la casa por todas las esquinas, todos los rincones. Antes vamos a conocer la habitación que estábamos por aquí viendo hace un momento.
Tenemos la habitación de muy buen tamaño, muy buen tamaño, como les decía, con acceso a la parte, a esta área de servicio que yo perfectamente la acondicionaría. Unas mesitas, una luz allí, salir a desayunar, estar leyendo. Es un gran espacio, un muy bonito espacio que se puede aprovechar bastante. Y miren, nuevamente tenemos una vista agradable. Siempre tenemos la vista agradable en la casa. Perfecto, pues en planta baja tenemos el baño. Vamos aquí, miren nada más también, qué bonito diseño. Aquí jugando con el tonos rústicos, texturas rústicas y los lisos de la casa. Su extractor siempre para mantener fresco este medio baño. Muy cómodo y bastante útil que tengamos habitación en la planta baja. Siempre lo he dicho, amigos, que para aquellas personas que no quieran subir escaleras o prefieran estar en la habitación abajo, pues se agradece que haya una habitación, o que pueda ser a lo mejor hasta un estudio. Tiene su iluminación, una escalera de doble vía, perfecto. Y vamos a conocer esta habitación que da a la fachada posterior de la casa, que es justamente arriba de donde estábamos viendo el roof. Nuevamente quiero que vean cómo se aprovechan todas las vistas. Si nosotros tuviéramos aquí abajito un jardín vertical, pusiéramos algunas mesitas o algunos elementos decorativos, desde esta habitación perfectamente tú podrías ver todo lo que tienes abajo. Entonces coordina bastante bien todos los elementos. Vean aquí, amigos, también tenemos una bonita vista. Los niños pueden estar jugando acá atrás, andar en bicicleta, tal vez salir con los patines. Uno puede perfectamente poner un estudio o ocuparlo como una siguiente habitación. Tenemos aquí el espacio justamente para empotrar un closet, o tener perfectamente aquí un escritorio, porque el espacio es amplio, es muy amplio. Uno puede estar trabajando mientras ve a los niños jugar, andar en bicicleta. ¿Qué más esperamos, amigos? En la Ciudad de México quisiéramos tener estos espacios tranquilos y libres, donde podamos ver a nuestros hijos, a nuestros primos, sobrinos, jugar en un ambiente tranquilo. Bueno, esta es una opinión muy personal, amigos, pero continuemos con el recorrido, que todavía hay más por ver. En esta segunda planta tenemos otro baño, igual nuevamente con los mismos elementos que veíamos. Este espejo de muy buen tamaño que tenemos, y tenemos aquí la zona de baño, la regadera. Miren, muy bonitos colores, tonos muy discretos que también juegan y contrastan con el blanco de la casa. Pues sigamos, amigos, que nos hace falta conocer dos habitaciones más. Esta es una de las habitaciones que da hacia el jardín, tiene balcón, hace que la casa sea muy fresca, la verdad. Son ventanales muy grandes que lucen bastante bien, lucen muchísimo. Vean, amigos, a esta hora qué bonita vista tenemos, muy bonita vista. Igual tiene su espacio para poder empotrar aquí, bueno, la carpintería, poder empotrar el closet, o perfectamente también el estudio, la oficina podría estar aquí. Con esta vista tenemos una gran inspiración en la casa. Uno podría estar aquí sentado, puede estar trabajando. Es más, las personas que trabajan desde casa, que hacen home office, tendrían una vista y una creatividad increíble, invaluable realmente la vista de esta casa. Vean, hermosa casa. Pero bueno, continuemos, porque esta es una segunda habitación en parte alta, y tenemos la habitación principal. La habitación principal cuenta con balcón. Este espacio me encanta. Uno puede sentir lo fresco del ambiente a esta hora. Tiene nuevamente la vista de todo el fraccionamiento. Vean nada más qué bonitas palmeras. Aquí los atardeceres son muy hermosos, muy hermosos. Y bueno, este es el espacio del balcón. Sigamos conociendo la casa. Este es el balcón que tenemos en la habitación principal, que tiene también su espacio para el closet y tiene un baño independiente. Y bueno,
como los baños que hemos estado viendo, para no romper con el estilo de la casa. Tenemos aquí nuevamente jugando con texturas. Miren nada más qué bonito espejo. Aquí perfectamente un espejo touch, un espejo con luces, queda increíble. Queda muy a su gusto, amigos, que ustedes puedan personalizar la casa como más les parezca. Y ahora quiero que me acompañen, porque esta zona de la casa me encanta. Quiero que vean este detalle, amigos. Tenemos aquí una entrada de luz natural muy bonita, muy hermosa. Y con este acceso pasamos a la parte de la casa que más disfruto. Miren nada más, amigos, qué bonita iluminación tenemos aquí en la barra. Quiero que vean esta vista. Créanme que les digo que esta casa tiene una increíble vista por donde la miren. Tenemos un roof garden con estos maceteros. Aquí perfectamente podemos poner decoración natural. Miren nada más, amigos. Vean qué vista. Díganme si exagero la hermosa vista que tiene esta casa. Esta sería el resto del fraccionamiento. Miren, aquí tenemos este espacio. Justamente es más hasta para salir a trotar por las mañanas. Tenemos un buen espacio. Miren estas luces, amigos. Aquí tenemos la tarja. Tenemos el área de asador. Tenemos más jardineras. Aquí es más, si quisiéramos hasta un pergoladito, podríamos colocar ahí unas luces muy padres, unas guirnaldas. En la noche se vería espectacular para todas esas reuniones con los amigos, con la familia, reuniones familiares. Es más, hasta para estar un rato, despejarse. Termina tu hora laboral, vienes a casa y lo que tú quieres es relajarte. Miren nada más, amigos, qué hermosas vistas tenemos. Y nuevamente, vista hacia jardín y la piscina. Pues bien, amigos, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Los quiero dejar también con esta hermosa vista. Hasta pronto.